quedar. Bueno, no pasa nada, Lo no pasa siento, nada. pero lo agradezco muchísimo y agradezco mucho el ddía de hoy. Gracias. Gracias a ti. Y Vale. ahora vamos a hablar del trabajo de la voz con las cantantes. La logopeda, la logopeda ponente va a ser Alba González, que Alba es logopeda especialista en voz, canto y feminización de la voz. Es miembro del grupo de trabajo de voz de este Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Hola, Alba. Hola, ¿qué tal? Bien, Bueno, ¿y tú? Cuando vale. quieras. Sí, voy a compartir, que ya la tengo aquí abierta. A ver, que antes he estado... a ver, aquí está. Ay, vale, perfecto. La voy a poner en modo presentación. Vale. Se ve ¿Lo veis? perfecto. ¿Lo veis bien? Se ve perfecto y se te oye fenomenal. Vale, fenomenal. Muy bien, pues a ver, a la hora de hablar de la intervención de la voz en cantantes, en mujeres, quería hacer un global un poco evidenciado, evidentemente, de los últimos avances en tipos de terapias, tipos de tratamiento, qué campos hay que tener abordados e interdisciplinares para conseguir un equilibrio en voz. Y este tema lo considero bastante importante. Justo, bueno, este mes ha sido una locura del mes de la voz. Ojalá y siempre se le diera tanta difusión. Y el otro día tuvimos una pequeña ponencia con el doctor Luis Cubillos, especialista en voz, donde comentábamos y hablábamos de que las mujeres son las que tienen más lesión a nivel de voz profesional. Ahora hablaremos de ello. Son lesiones, las lesiones suelen ser nódulos en mujeres y esto evidentemente es un problema bastante grave porque ya no solo vemos que haya una lesión, sino que está fallando la prevención. Porque evidentemente antes de llegar a tener una lesión orgánica, bueno, pues pasamos por una sobrecarga, una fatiga, una disfonía y ya, bueno, pues llega un momento que se produce esta lesión que son los nódulos y esto es al cabo de un tiempo. Entonces, considero importante o consideramos importante y sobre todo en esta pequeña charla dedicada a la voz de la mujer cantante, que es importante que la logopedia no solo abarque el campo del tratamiento, sino del entrenamiento. ¿Vale? Estamos especializados en voz o especializadas en voz muchas de nosotras y hay que intentar concienciar para que las chicas, las cantantes, no solo se dirijan a nosotros cuando tienen una carencia, sino para prepararse, porque al final un logopeda también es un entrenador de la voz y el entrenador está para evitar la lesión, ¿vale? Dicho esto, voy a empezar a comentar un poquito la intervención de la voz que hacemos nosotros en las cantantes, en las chicas. Jason Menaldi ya hablaba que para un equilibrio, en su libro de voz normal y patológica, para un equilibrio y optimización vocal, era necesaria una preparación física, preparación vocal y preparación emocional. Ella argumenta, mediante la evidencia, que tener estos tres campos bien abordados es necesario para conseguir una voz que sea óptima y que sea duradera en el tiempo y con la cual, sobre todo, se pueda desempeñar esa actividad profesional sin tener ninguna lesión ni ningún riesgo. Entonces, sí que es cierto que aquí lo dejo remarcado que este trabajo hay que intentar que sea interdisciplinar, en el sentido de que, aunque nosotras como logopedas evidentemente damos nociones de higiene vocal, tenemos que tener conocimientos en pedagogía para poder trabajar a estas chicas, sobre todo cuando vienen con lesión, que vienen con miedo, si ponen su voz o lo poquito que les queda de su voz en tus manos, pues evidentemente sí que tenemos nociones sobre esa preparación física que hace alusión a esos hábitos vocales, por decirlo de alguna manera, hábitos de higiene vocal, y también tenemos nociones de preparación emocional. Es cierto que a la hora de profundizar un poquito más en esos campos hay que contar con profesionales como son los psicólogos, los psiquiatras en el caso de la preparación emocional y en el caso de la preparación física, donde sobre todo hacemos hincapié en los hábitos saludables, estar en contacto con el endocrino, con el nutricionista, con el otorrino. Aquí me refiero a, sobre todo, reflujo, ¿vale?
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces damos nociones a la persona, a la profesional de la voz, en este caso a la cantante, sobre alimentos para evitar el reflujo, pero nosotros no sabemos realmente, por ejemplo, si la leche le causa reflujo a esta chica. Entonces, podemos dar unas nociones generales, pero si vemos, sospechamos que puede haber algo que está causando, en este caso, por ejemplo, a nivel de un hábito de higiene vocal, que está causando un riesgo externo, porque al final esto es un riesgo externo que afecta a la voz, es algo secundario, algo que viene de fuera, pues lo mejor es derivar al otorrino para que haga una revisión y vea si hay signos de reflujo, si hay surcos, a la hora de hacer una estrobo o una fibro y derivar al médico, en este caso si ya tenemos que, tienen que mandarle algún tipo de medicación, tienen que mandarle una dieta específica y en el caso de la preparación emocional pasa igual. Sí que he visto muchas compañeras, he conocido muchas compañeras que me parece un trabajo brutal, que son psicólogas y logopedas, pero en el caso de que no seamos psicólogos, creo que nuestra función queda en la pedagogía con respecto al tratamiento de la voz. Pero si sospechamos que puede haber algo psicógeno, algún factor emocional que está afectando a estas chicas, lo mejor es derivar. Y derivar si puede ser, y si lo tenemos en el centro, a un propio psicólogo de nuestro centro, a un amigo, para poder hacer ese trabajo interdisciplinar y poder abordar la voz como se merece, porque al final nuestra parte es esa preparación vocal que vemos ahí en medio, preparación física, preparación vocal, es la nuestra, ¿vale? Entonces, dicho esto, la preparación vocal tenemos que tener en cuenta que las voces de estas chicas son voces con una alta demanda y la alta demanda, esto es importante, ¿vale? Porque significa que estas chicas desempeñan una actividad profesional que les requiere un uso prolongado de la voz durante mucho tiempo. ¿Esto qué significa? Que tenemos que trabajar la resistencia para que sea alta. Al final el profesional tiene unas necesidades de hacer un uso prolongado de su voz y evidentemente va a tener que soportar una carga vocal elevada porque va a usar la voz durante mucho tiempo y algunas veces a intensidades muy altas. ¿Esto qué significa? Lo que comentaba al principio, tenemos que realizar un entrenamiento específico para cumplir con esa demanda vocal. Por lo tanto, no me sirve hacer 4 ejercicios de calentamiento y ya está para una persona que tiene que estar, en este caso, pues ahora que empiezan los bolos con orquestas, 80 bolos sin descanso y son bolos de 4 horas. Como podéis comprender, al final lo podemos comparar y además me voy a ir a la siguiente diapositiva. Lo podemos comparar con aquí hablamos de resistencia vocal, ¿vale? Es decir, la resistencia es la capacidad física que permite la realización de una actividad durante intervalos de tiempo prolongados. El canto es una capacidad física también y es una actividad que es anaeróbica, entonces se puede mejorar mediante un entrenamiento específico para reducir los riesgos de sufrir una lesión. La resistencia vocal que está evidenciada, hay autores como Bilkman que están haciendo pruebas para evidenciar que evidentemente se puede trabajar la resistencia vocal, porque si no al final todos los profesionales se lesionarían y lo veríamos como algo normal que pasaba hace algunos años, que era normal tener una lesión y no podemos normalizar eso y normalizar una disfonía. Entonces, la resistencia vocal se puede trabajar y permite cumplir con las demandas vocales, con las necesidades que tienen estas chicas, con las demandas biomecánicas de los profesionales de la voz para que no se produzca una lesión. Aquí en la diapositiva anterior hago mención a la economía vocal, que al final es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que también esto hablaba Marqueta Sivo ya cuando inventó el Luxbox, hablaba de conseguir un muy buen resultado vocal con el mínimo esfuerzo. Eso es la economía vocal y al final lo que nos va a llevar a ese entrenamiento es evitar la lesión por repetición. Ya publicamos este mes en Voz Conciencia un artículo donde hablábamos de autores actuales que hablaban de la lesión por repetición referida a la voz. ¿Por qué? Porque una persona que canta desempeña una actividad donde las estructuras de la laringe y todas esas estructuras, esos procesos biomecánicos implican un uso prolongado
y esto implica un riesgo en las estructuras. Entonces, ¿qué ocurre? Ese proceso se repite una y otra vez en el caso de las cantantes que están 8 horas, 6 horas al día cantando. Y si no hay un entrenamiento adecuado, aparte de esa preparación física y emocional y todos los cuidados que tenemos que tener, pues evidentemente podemos tener una lesión por movimientos repetitivos, en este caso sería de las estructuras de la laringe, que están implicadas en este proceso. Entonces, fijaos hasta dónde están llegando ya todos estos autores, investigadores, muchos fonoaudiólogos, hablando de la preparación vocal. Nosotros aquí proponemos dos vías cuando estas cantantes vienen. Está la vía preventiva, optimizadora, de la que hablaba antes, donde aquí tenemos una profesional, una cantante, que soporta una carga vocal elevada y prolongada en el tiempo. Y además la calidad de su voz debe de ser buena. Si un maestro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, tiene una leve disfonía y tiene que dar una clase, podemos trabajar mediante ejercicios de resonancia, de gestión expiratoria activa, esa proyección, y si tiene un poquito de disfonía realmente no va a pasar nada, porque que la calidad de su voz se vea alterada realmente no le va a limitar. Sin embargo, eso en una cantante cambia. La calidad de su voz se tiene que mantener, si no, pues evidentemente se va a ver alterado el color, se va a ver una voz velada, opaca, sin esos armónicos agudos potenciados, ese brillo. Entonces es importante tener en cuenta aquí la calidad de la voz, que las chicas cantantes además es que tienen que tener una calidad de la voz perfectamente conservada. Por lo tanto, son profesionales que están al primer nivel de esta carga vocal y de esta demanda vocal. Aquí proponemos dentro de la vía preventiva 2 ramas de tratamiento simultáneas que vamos a hacer a la vez. La prevención, donde vamos a trabajar estas 3 ramas, el cuidado vocal, el cuidado físico y el cuidado mental, cada uno derivado a sus profesionales, y un entrenamiento personalizado donde vamos a aumentar la resistencia y la calidad vocal. Aumentar la resistencia, lo que estábamos comentando antes, esa resistencia vocal, y mantener y aumentar la calidad vocal, en este caso porque son cantantes y ya hemos dicho que la calidad vocal es algo muy importante para desempeñar su trabajo. Aquí vamos a lo que hablábamos antes. Si no se aborda o se aborda de forma incorrecta la vía preventiva, es decir, lo que nosotros decimos es que es necesario un entrenamiento, sí o sí, porque si no, al final, si no entrenas, te vas a lesionar. Tienes que realizar una actividad durante muchas horas, tienes que prepararte, tienes que trabajar esas estructuras, todo lo que hemos dicho antes, necesitas entrenar. Ya no es un logopeda para rehabilitarme, es un logopeda, un entrenador, un terapeuta vocal, una persona especializada en voz para entrenarte, porque el no abordaje o un abordaje incorrecto, cuando digo incorrecto no es que la persona se lesione porque el trabajo lo hagamos mal. Cuando digo incorrecto me refiero a que generalmente, y esto es según estudios, según últimos estudios publicados con respecto a profesionales de la voz, cantantes, cuando hablan de ese tratamiento referido a un entrenamiento personalizado vocal, lo que ocurre es que generalmente se queda corto. Es decir, no es un entrenamiento especializado y para cumplir con esa demanda vocal. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con eso y estudiar mucho, trabajarnos mucho para poder darle a la persona ese entrenamiento que realmente necesita para cumplir con esas demandas, porque si no, evidentemente, al final va a haber una sobrecarga vocal y puede ser simplemente por el hecho de que como las estructuras no están trabajadas, no pueden cumplir con ese proceso, con esa demanda vocal, y al final surgen las compensaciones. ¿Para qué? Porque el profesional, estas chicas tienen que cumplir con su función, que es cantar. Entonces, si no pueden abordar esto de una forma correcta y físicamente no tienen, o vocalmente mejor dicho, no tienen ese trabajo, al final va a haber una sobrecarga donde va a empezar a haber compensaciones para poder cumplir con ese trabajo. Eso al final va a desembocar en fatiga y en una lesión por repetición, lo que hablábamos antes, la que sea, desde una disfonía hasta unos nódulos, podemos hablar de la que sea. Al final es una lesión por movimientos repetitivos que se produce porque no hay un entrenamiento correcto de la voz, un entrenamiento lo suficiente para esa demanda.
La segunda vía es la rehabilitadora. Aquí ya la chica viene con una lesión, la que sea, disfonía por tensión muscular, nódulos. He puesto aquí pólipos, pero los pólipos generalmente son de los chicos. He puesto estas tres porque son las más frecuentes en cantantes y, bueno, sobre todo orgánica, los nódulos en las chicas. Y la disfonía por tensión muscular, por supuesto. Entonces, estamos aquí. Esta vía se aplica cuando se produce una fatiga vocal acompañada o no de lesión por repetición. Aquí la fatiga vocal es un término que aquí también hablaba de la fatiga vocal en el artículo que publicamos en Voz Conciencia, que no está del todo definido. Unos autores consideran que hay fatiga vocal, lo comparan con la sobrecarga más o menos, y otros consideran que hay fatiga vocal cuando ya hay una disfonía. Es un término que se está intentando aunar y, bueno, por eso lo menciono aquí, porque al final sí que nosotros lo consideramos que aquí ya cuando hay fatiga vocal hay un problema. Entonces, aquí las ramas de tratamiento son, evidentemente, otorrinolaringólogo, si no ha pasado, tiene que pasar para realizar una revisión y un diagnóstico de la laringe. Y rehabilitación, terapia vocal específico para cantantes y para voz profesional y enfocado al correcto abordaje de la lesión o de la fatiga vocal, de la disfonía. Aquí vamos a quitar lo primero la lesión. Y una vez quitada la lesión, aquí pongo entre comillas que rehabilitar es la parte fácil. Es la parte fácil porque generalmente estas chicas vienen, se dan de baja pues el tiempo que puedan, si tienen una lesión orgánica, si tienen nódulos, pues lo que vayamos viendo hasta que la lesión desaparece. Si tienen una disfonía, bueno, pues quitan bolos. Hay algunas que no se pueden dar de baja, pero generalmente sí que lo hacen. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquí la lesión es fácil que desaparezca. ¿Por qué? Porque dejan de cantar. Entonces, claro, ya la demanda vocal baja y evidentemente, claro que mejoran. Esta es la parte fácil. ¿Cuál es la parte difícil? Cuando tienen que volver al trabajo y hay que entrenarlas para que puedan cumplir con esa demanda y no tengan recidiva. Por eso hay tantos problemas en recidiva y en chicas, en cantantes profesionales que están toda la vida teniendo problemas, incluso operadas 2 veces, con nódulos, toda la vida con disfonía. Lo que está fallando realmente es al final el paso 1. Aquí lo ponemos que siempre será necesario que estas profesionales pasen, una vez rehabilitadas, por ese paso 1. El entrenamiento específico es súper importante, porque al final es lo que les va a dar esa resistencia, esas nociones para cumplir con su demanda vocal. Y todo esto sin tener en cuenta factores externos como pueden ser que evidentemente somos humanas, se pueden resfriar, pueden tener problemas de reflujo, que generalmente los tienen, no duermen. Entonces es importantísimo esta primera parte de la vía preventiva y de este entrenamiento. Aquí he puesto los puntos básicos de todo lo que se pretende con el entrenamiento vocal, que al final equilibrar el uso coordinado de los sistemas implicados en la fonación, normalizar medidas aerodinámicas, mejorar la resistencia vocal, optimización de las interacciones de los sistemas implicados, evitar tensiones asociadas, lograr un control voluntario vocal, prevención de patología, etc. Y nosotros lo resumimos, la rehabilitación y el entrenamiento, en estos 6 puntos. Y siempre vamos a pasar al siguiente cuando tengamos el anterior hecho. La gestión expiratoria activa regulada, el primer punto y necesario. Es súper importante trabajar la gestión expiratoria activa. Ya no he escuchado muchas veces a muchos autores, compañeros, profesores de canto, terapeutas decir que no es necesario aprender a expirar activamente. Por supuesto que no, pero hay que entrenarlo. Claro que sabemos hacerlo, pero lo tenemos que entrenar porque tenemos una demanda vocal que cumplir. Entonces, evidentemente, no va a ser el mismo trabajo para gestión expiratoria para una persona que utiliza su voz de forma normal que para un cantante que la tiene que tener muy potenciada. Entonces, no se trata de aprenderla, claro que lo sabemos hacer, se trata de potenciarla. El siguiente paso, coordinación fonorrespiratoria. Siguiente, discriminación y flexibilidad en la gestión articulatoria, muy importante, y aquí nos vamos a articulación fonoarticulatoria, es decir, evitar esas compensaciones mandibulares y siempre
que la fonación vaya fluida con la articulación. Aquí hasta llegamos a trabajar puntos y modos de articulación porque no lo tienen claro y no lo saben ni siquiera. Gestión resonancial y... Perdona, Alba, sí. Estamos un poquito fuera de tiempo. Por vale, si ya puedes acabo. respirar un poquito. Acabo. Venga, gracias, perdona. ¿Vale? Y la discriminación y flexibilidad de la musculatura y del tracto vocal. Aquí nos referimos también a la propiocepción. Saber que ellas sepan lo que están haciendo y que lo están controlando. Es decir, que sepan realmente, que estén seguras de lo que están haciendo y que no se van a hacer daño. Muchas veces, la mayoría de las veces cantan y no saben ni por qué. Y eso evidentemente les crea muchísima inseguridad. Entonces, aquí el piano, importantísimo para trabajar todo esto, importantísimo, y aquí es donde nos vamos a la teleintervención, que es lo que nosotros hacemos actualmente y desde que llegó el COVID, con unos resultados excepcionales, sí, evidenciado. El Laxbox, que lo tenemos, lo utilizamos muchísimo, lo tenemos como herramienta principal para cumplir, sobre todo con todos esos los 6 puntos que hemos mencionado anteriormente. Y aquí tengo un vídeo, un pequeño vídeo, trabajando con María Parrado. Esta chica es una cantante conocida, trabajando Laxbox. Entonces, al final veis que lo que hacemos es terapias del canto enfocadas a la rehabilitación. Esto también está evidenciado. Ya incluso artículos, encontré uno el otro día, si queréis luego os busco el autor, donde hablaban de las terapias del canto enfocados a pacientes con cuadriplegia. Entonces, increíble cómo la terapia del canto puede ayudar, y en este caso, además que son cantantes, pues sería la ideal para trabajar la voz y la demanda vocal. Aquí la tenemos a ella. En el agudo, mantengo resonancia. Y sigo soplando. La burbuja se mantiene. Bien. Bien. Para que veáis sobre todo que la teleintervención es posible, se oye de maravilla, con auriculares mejor, fijaos que no se pierde nada del sonido de la botella y se puede trabajar fenomenal. Así que hasta aquí el agudo y esto, enfocado, voz hablada, voz cantada. Nosotros trabajamos también con feminización, sobre todo sin cirugía, y para todo tipo de pacientes al final está la terapia del canto con piano, una maravilla para trabajar voz y para cumplir con la demanda vocal de estas chicas. Muchas gracias y perdón por esos 3 minutos. Muchas gracias, Alba. Hay alguna pregunta, pero bueno, las dejamos para el final y te las leo en ese tiempo último, ¿vale? Fenomenal, muy para bien. las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, voy a dejar de compartir. Muy bien. Vamos ahora con la logopeda Teresa Hierro. Va a hablar sobre el trabajo de la voz con actrices. Teresa es una logopeda especialista en voz hablada y cantada y también es miembro del grupo de trabajo de voz de este Colegio Profesional de Logopedas. Hola, Teresa. Hola, me dice que no me deja, a ver, me tenéis que dar vídeo, iniciar mi vídeo. El administrador. Ahora te vemos, eso es, vale, sí. Vale, ok. Bueno, voy a compartir pantalla, lo primero. Perfecto. A ver qué ha pasado, no sé por qué, si esto estaba abierto, no me sale. Pantalla. Aquí está. Vale, ahí está. Muy bien, ahí estamos. Dale a reproducir ahí arriba. Sí, ahora le voy a dar. Vale, perfecto. Ahí Bien, está. bueno, muchísimas gracias primero por invitarme a este trabajo, a presentarlo. Espera, que se me ha ido para atrás. Yo realmente llevo en la profesión de arte dramático y de teatro y de todo durante 25 años, o sea que llevo realmente 9 años de logopeda y es un placer estar aquí. Vale, voy a quitar, no sé por qué se me ha puesto una cosa que me está molestando, es como que os estoy viendo a todas. No sé, Nosotros bueno. vemos tu presentación, Teresa. ¿Sí? Vale, sí. Pues venga, voy dando. A ver. Vale. Bueno, voy a empezar con un marco presentando un poco el marco teórico de las artes escénicas
en que cuando aparece la figura de la actriz. Es a finales del siglo XVI cuando las mujeres realmente pueden presentarse como dentro de una compañía teatral sin ser encarceladas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los hombres, como dice Caso, toman la representación de la voz y del cuerpo de la mujer. Hasta el siglo XVI, que están sustituidos por hombres y por niños o por jovencitos. A principios del siglo XX hay un cambio en el paradigma vocal. Se pasa de un estilo de oratoria a una voz mucho más natural. El objetivo va a ser una voz natural partiendo siempre de un trabajo del cuerpo y de una intención comunicativa. Los que van a ser importantes para todo este cambio van a ser unos directores determinantes, que sobre todo Stanislavski, ¿no? Que Stanislavski lo que nos va a llevar es que, a sentir que el actor tiene que sentir la emoción del personaje. Siempre hay dentro de ti algo que como actriz puedes encontrar en común, incluso con una asesina, con una persona que tenga problemas mentales, ¿no? Grotowski nos lleva hacia un teatro muy esencialista y Eugenio Barba y Peter Brook van a ser los que van a llevarlo en la puesta de escena y van a ser grandes representantes europeos teatrales. Luego las entrenadoras vocales que van a llevar esa idea de voz natural pues va a ser Cecil Berry, Roy Hart y Christine Linklater, ¿no? Las tres van a buscar lo que es la naturalidad en la voz y el entrenamiento pasado. Todo esto lo digo para que luego todos estos elementos teatrales los podemos llevar a la logopedia, basados en la intención comunicativa. Bien, la interpretación de las voces o sea, la interpretación lo que es el cambio de interpretación y las voces van a evolucionar, pero no los roles, ¿no? Porque nos quedamos, hay unos estudios sobre roles que he buscado y he encontrado y que creo que nos pueden ayudar muchísimo, que es las mujeres a partir de la Primera Guerra Mundial. El cambio que se les pide a nivel de trabajos, de que si conducir camiones o ser enfermeras o a trabajar en fábricas, van a presentar un reflejo en el cine. Y luego también, este es un estudio del 2013, pero hay un estudio del 2020 que está muy bien, cómo esos roles y relaciones de género se van manteniendo, o sea, los mismos roles que se presentan desde la Primera Guerra Mundial se van a ir transformando, pero en el 2020 estamos más o menos en lo mismo. Y nos encontramos que estos personajes femeninos creados desde el patriarcado van a ser unos modelos. Son 4 modelos, que estos van a ir influidos por las voces. La mujer fatal, que es la vampiresa, mujer hipersexualizada sería actualmente, la Lolita también, y que todos son consumibles, ¿no? Consumibles, son conceptos de que el hombre puede acceder, ¿no? Luego tenemos otro personaje, son las madres, hermana ideal, chica buena, que son negociables. Acatan los problemas de la sociedad y viven pues por el amor masculino. Luego están las solteronas brujas, que no son ni consumibles ni negociables, pero están dentro de la acción dramática, va a ayudar mucho a la acción dramática. Y luego están las mujeres independientes, que su origen primero fue los flappers, en los años 20, que están entre negociables y consumibles y que nos corresponden más a nosotras. Entonces, vamos a ver ahora cómo ese constructo vocal se ha creado antes del cine sonoro y como gente del cine mudo, por ejemplo, Teda Vara, que en su momento era famosísima, no puede superar la llegada al cine sonoro porque no cumple las expectativas por su voz y simplemente si luego se oye algo es un poco más aguda. El doblaje va a reafirmar estos estereotipos de los personajes y la necesidad del doblaje, que ha sido muy interesante para todo lo que ha sido la expansión del cine, por otro lado, a la vez que una dobladora tenga que unificar distintas voces, pues hace que nos creemos un constructo vocal muy, muy concreto, ¿no? Vamos a escuchar.
All right. I thought perhaps... I know no one who has a higher sense of duty. I was becoming too fond of the place. Celebro que no se haya quedado una semana. Si no, nos hubiera estropeado 6 funciones en lugar de una sola. Tendré el gusto de verla esta noche en el teatro. I always feel like reading it at this time. I thought you had another girl. I thought you were... Yo quería hablar con nuestra pequeña Grushenka, pedirle ayuda. Y ha venido a mí como un ángel de paz. Va a libertar a Dimitri de su obsesión, me lo va a devolver. Ahora se reunirá con él, ha vuelto por ella. I started out for New York and I'm going to get there. Las chicas malas, pero... ¡Ay! He tocado algo, perdón. Oh. Vale, espera, me voy un poco para atrás, vuelvo a dar un momento. Es que tengo una cosa que me ha salido aquí que no... All right. I thought perhaps... I know no one who has a higher sense of duty. I was becoming too fond of the Vale, me place. paso a las chicas malas, que si os fijáis hay un tono, va a bajar el tono de voz, aunque el texto no corresponde. Y ha venido a mí como un ángel de paz. Va a libertar a Dimitri de su obsesión, me lo va a devolver. Ahora se reunirá con él, ha vuelto por ella. I started out for New York and I'm going to get there. You're so naive, you American. Mujer, perdóname. Acabo de tener un disgusto muy grande y estoy muy nerviosa. Y luego tú me haces esperar más de 1 hora en la escalera. Well, so much for your Scandinavian efficiency, you've been cut off. Il me est, Monsieur Jardine. Eh ben, il manque pas. I've been terrific. I'm getting a lot of work Una done. prioridad de relación de fenómenos existe en cualquier contradicción racional o metafísica, o al menos epistemológica, de un concepto empírico abstracto como el ser u ocurrir en la cosa en sí. Y ha venido a mí. Bien, por lo que vemos, ese doblaje empieza desde los años 60 hasta ahora. El teatro siempre va a ser muchísimo más rompedor. Va a romper esos estereotipos de roles femeninos y voz. Y aquí tenemos actrices que apenas, que esto es interesante sobre la feminización y masculinización, porque al final el teatro lo que está haciendo es abrir la mente. Las actrices que realizan papeles de hombres sin apenas cambiar la frecuencia de la voz se transforman desde la organicidad del cuerpo, se lo creen y lo hacen, y evidentemente con una transformación. El sexo de la voz no está en el timbre, y eso es una cosa que nosotros también muchas veces ya hay corrientes, esto tiene su cuestionamiento, pero ya hay corrientes que están diciendo yo me estoy cambiando la voz porque la sociedad no me acepta y puede haber 50-50. Vamos a poner un ejemplo, la primera fue Sarah Bernhardt en 1899, se atreve a hacer de Hamlet, ahí no tenemos nada para oírla. Blanca Portillo, voy a poner a una visión con Segismundo y el Gran Inquisidor, que es cine, y que veáis el contraste también del tipo de habla de uno a otro en verso y lo que es cine. Y luego vamos a ver a Nuria Sper, que va a presentar la violación de Lucrecia y va a tener una parte que hace de mujer y otra de hombre, para que veáis que no hay muchos cambios de frecuencia fundamentales. Ay, mísero de mí, ay, infelice. ¡Apurad, cielos! Pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros, naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Hijos míos, soy el padre Emilio Bocanegra, presidente del Santo Tribunal de la Inquisición. Los 2 herejes deben morir. Vuestra existencia, capitán, ya no vale nada. Sois un cadáver que por algún extraño azar todavía se mantiene en pie. No son dos de tu sangre. Haz que tus pensamientos, siervos de tu grandeza, basta, digo, Lucrecia. Por el cielo que no te escucho, entrégate ya a mí. Si no, mi odio excitado en lugar de las tiernas caricias del amor te hará pedazos.
Luego te arrastraré por los cabellos hasta la cama infame de un criado, a quien haré el acompañante de tu indigno destino. Como forcé la piedra fría, obligaré a Lucrecia a saciar mi deseo. Vale. Bueno, pues una vez visto este encuadre y dónde nos situamos, las patologías más comunes en actores y actrices van a venir derivadas de sobrecarga vocal. Ya sabemos, Bigman lo que dice, el uso prolongado de la voz sumado a factores de carga adicional. Esos factores de carga adicional son factores de riesgo que luego los vamos a analizar justamente de las artes escénicas. Se mide en tiempo e intensidad y el factor de riesgo es 575 veces mayor que el resto de la población, para actores y cantantes. Entonces, derivado de la sobrecarga vocal, sobre todo mecanismos de hiperfunción que pueden convertirse en disfonías, nódulos, y a veces yo sí me he encontrado pólipos de algo de superbestia, ¿no? De alguien que ha forzado muchísimo en un momento dado. Un estudio que reafirma el patrón de hiperfunción, que tenemos allá Carolina que ha participado, es este de análisis biomecánico, ¿no? Nos va a importar mucho este resultado porque en el primer curso vemos que las actrices ya tienen un 70% de conducta hiperfuncional frente a los hombres, pero sin embargo, según van pasando los cursos, los actores aumentan la hiperfunción, o sea que nosotras tenemos un entrenamiento más eficiente. Bien, dentro del análisis biomecánico es interesante ver cómo la tensión de las cuerdas vocales, que esto ya lo han hablado el doctor, el primero, se ha hablado mucho en la feminización, la tensión de las cuerdas vocales es más alta en mujeres que en hombres, ¿vale? En tono agudo aumenta la tensión en hombres y mujeres, pero sin embargo en el grave lo normal es que pues los hombres descienden, pero las mujeres nos quedamos igual o incluso aumentamos, ¿no? Eso es interesante para saber la necesidad también de trabajar la resistencia. Bien, dentro de otras cosas que son muy, muy normales, el reflujo faringolaríngeo derivado de las dietas, del estrés, de la comida que te dan en todos los sitios que no puedes elegir, o sí, pero a veces no. Procesos de faringitis, laringitis muy interesante porque se alargan por no querer suspender funciones y los van ocultando. Edemas de cuerdas producidos por alergias. Bien, los factores de riesgo de las artes escénicas. Ya sabemos que un factor de riesgo no es algo que te va a producir una lesión, pero sí está dentro de, con ese abuso vocal, sí que puede unirse perfectamente para que se produzca la patología. Vamos a distinguir físicos, ambientales y psicoemocionales. Vamos a atender más a la parte de las mujeres. Entonces, físicos no me voy a extender porque ya lo ha hecho Filipa, todo lo que son embarazos, problemas hormonales, sequedad, voz edematosa, dolores corporales en la menopausia, bajada de tono, todo esto trabaja. O sea, hace también pensar en eso y decir, bueno, es que ahora me toca un desnudo, ¿sabes? O me toca cualquier cosa. Y luego sí, como... perdón, me he ido ahora, me voy atrás, sí. Los ambientales... Bueno, me quedo aquí y luego lo vamos mirando. Los ambientales sobre todo van a ser, bueno, pues ambientes secos, te vas a poder encontrar teatros que tienen muy buena acústica o no, o por ejemplo sitios con con muchísima sequedad, con ácaros, con polvos, un atrecho envejecido lleno de químicos, de polvo, pero sobre todo, si nos vamos a las mujeres, pues por ejemplo, todo lo que son rodajes con temperaturas bruscas, las mujeres lo vamos a pasar muchísimo peor que los hombres. Todo lo que es el vestuario de corpiños que te oprime costillas, la colocación de pelucas, los tacones altos, mantenerte, porque esto no es un momento para una foto, sino que es rodaje o son funciones de teatro, también con plataformas inclinadas, etcétera, etcétera. Entonces, paso a los psicoemocionales, que son los que más... Aquí. Bueno, dentro de los psicoemocionales sí que tenemos para hombres y mujeres lo mismo, ritmo de trabajo estresante. Quiere decir, tú vas con tu voz que está fenomenal, es eufónica y de pronto empiezas unos ensayos, llega ya las funciones, solo descansas los lunes, pero es que resulta que te ha salido un rodaje por la mañana, entonces coges las horas de la mañana, a las 4 de la mañana llegas y luego vas a hacer la función. O sea, es tremendo. Y por ejemplo, en doblaje, pues puede a hacer un personaje de abuela y luego, como es tan caro las horas de rodaje, pues luego tienes que pasar a niña.
En femenino, sobre todo, los aspectos psicoemocionales sí que hay grandes diferencias. Las oportunidades laborales son más bajas en las mujeres, hay menos personajes femeninos, sobre todo en teatro. Ahora es verdad que hay una tendencia en que se están haciendo series de mujeres, sobre todo en cine, ¿no? Mucha serie de mujer y mucho personaje femenino, pero en teatro no. Las pruebas son doblemente exigentes para la mujer. ¿Por qué? Pues porque hay muchas más mujeres que hombres que se dedican a la profesión y que si hay menos papeles, pues tú te lo tienes que preparar doblemente. Las diferencias salariales, ya salió un hackeo a Sony y salió que los hombres ganaban, siendo protagonistas con mujeres, ganaban mucho más. La tiranía de la edad lo sabemos, ¿vale? A partir de los 30 la mujer ya empieza como una especie de declive y los hombres empiezan a los 45, esto lo decía así la revista Time, ¿no? Empieza el declive a los 30 y el punto álgido del hombre es a los 46. Por supuesto, a los 50 ya no existe. Todo esto hay que lucharlo y esto es lo que se está trabajando también con la nueva entrada de guionistas mujeres. Lo de Me Too ya lo sabemos, el abuso sexual, incluso el maltrato psicológico ha sido la gran salida de estos años, ¿no? Lo que se ha puesto de manifiesto. Bien, los desnudos, las mujeres siempre sufren muchísimo más, incluso ha aparecido la figura del coreógrafo de desnudo, que te toca donde te tienen que tocar, no en otro sitio. Y bueno, luego los desarreglos hormonales, aquí los meto también como los físicos, pero aquí cuando ya te afecta mucho psicológicamente. El mayor factor de riesgo, desde luego, es en actrices que en hombres. El objetivo de los trabajos en la voz, nos vamos a presentar siempre con dos elementos. Puede ser una rehabilitación vocal o un entrenamiento vocal. Siempre, tanto rehabilitación como entrenamiento, se va a trabajar con dos voces, que va a ser la voz de la actriz y luego la del personaje, que se tiene que tener en cuenta. No puedes hacer una rehabilitación a una actriz cuando sabes que de pronto hay unos tipos de personajes, y además ellos lo saben muy bien, que le van a bloquear. Entonces tendrás que trabajar en agudos, en graves, en distintos posicionamientos. Cuando hay disfonía, no siempre el objetivo va a ser la eufonía. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, en cantantes sí o sí, en actores a veces, bueno, lo que se va a intentar es el máximo rendimiento vocal, pero a veces no quieren pasar por cirugía porque les gusta su voz, tienen miedo. Entonces, estamos hablando siempre, a ver, de grados medios, no exagerados, imposible, pero sí que va muy unida a su voz, su timbre, su carraspeo, a su personalidad artística. Bien, hay que unir el entrenamiento actoral logopédico. El teatro lleva mucho tiempo también de entrenamientos y no puedes llegar tú solamente y lanzar tu metodología. Tiene que haber una fusión y además hay cosas fantásticas que tiene la profesión y que demanda, porque un actor hace muchísimo caso, es muy emocional, siente todo, tiene mucho entrenamiento corporal y todo eso nos va a ayudar mucho. Las claves de la interpretación es la unión del cuerpo expresivo, la intención comunicativa y la voz. Bueno, hay que trabajar con textos de interpretación, tanto teatrales, guión, Sí, aquí tenemos, bueno, la toma de conciencias de medidas higiénicas, no me entretengo en esto. El entrenamiento, por ejemplo, explicaciones de anatomía y fisiología son súper favorecedoras porque captan propioceptivamente todo. Luego, entrenar la postura, respiración, resonancia. Siempre se va a tener que intentar ir bastante unido todo. Los riesgos de músculos más tensionados en actores en la región cervical y el trapecio, justamente los que van a ir unidos con las disfonías. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? La respiración costodiafragmática, aspiraciones de todo tipo, la aspiración, bien. La aspiración, ahí estamos como lo que decía Alba, vale, hay que entrenar la aspiración. Yo también estoy de acuerdo, porque además vengo del canto y el canto no es solamente intención comunicativa, pero en teatro hay que ir mirando eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que si vas con un texto más pequeño, un texto más largo, pero la confianza se la das al actor cuando piensas que tiene buenas imágenes, que sabe lo que quiere comunicar.
Berry dices, quien se queda sin aire es porque no está explorando la estructura de los pensamientos del texto. Bien, la resonancia, nosotros sabemos que tenemos 3 resonadores, bucal, nasal y faríngeo, pero el teatro viene, por ejemplo, Grotowski, que esto está metido como a sangre, que puede resonar todo el cuerpo. Y es verdad, o sea, tú tienes que darle el aspecto, digamos, real, pero luego hay que jugar con todo, porque todo va a ser activar sentidos cinestésicos, táctiles, todo va a ser un enriquecimiento. Los volúmenes hay que trabajarlos a diferentes, hay que hacer un trabajo distinto con el volumen. Por ejemplo, los espacios amplios, que puedes tener buena o mala acústica. El mayor estresor de un actor es pensar que no va a tener volumen, que su voz, que si lanza mucho la voz, su voz no resulta falsa, etcétera, ¿no? Entonces hay una clave que comparten todos los que os he puesto en la primera página, que realmente se parte de un volumen muy íntimo, o sea, no permiten que la voz salga hasta que no tengas claras las imágenes, hasta que no lo sientas internamente, y entonces vas creciendo. ¿Y quién te va dando ese apoyo? La palabra. La palabra es donde descansa la energía. Estoy totalmente de acuerdo con Berry. Sin embargo, en cine y en doblaje, bueno, luego hablo del doblaje, en los espacios reducidos con micrófonos, como puede ser en cine, porque siempre que decimos voz natural en teatro, entre comillas, porque el texto no es natural, el espacio es largo, pero se tiende a esa organicidad, diríamos más. Realmente la voz natural es el cine y la televisión, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues también voy a sentir las imágenes, pero voy a intentar desde una voz plena ir bajando el volumen hasta hacerlo mío, para que no se me quede la voz cercenada. En los espacios de doblaje son lo que sobre todo es la agilidad, es lo prioritario. Y sobre esa agilidad, una vez que haces la sincronización labial, vas a poder meter las modulaciones y las intensidades, que van a estar muy marcadas, evidentemente, por lo que estás doblando. Vamos a escuchar a unas actrices ahora qué tipo de voz que tienen media, los tonos son medios graves, luego diré por qué, y el tipo de intimidad, de volumen que sacan. Tengo otra hija, a la que no veo desde que tenía 8 años. Me ha pedido que pasemos unos días juntas. Mírame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parezco gilipollas. Cariño, no sé dónde estás y si esto es una broma me está haciendo mucho daño. Hija, no hay manera de hablar contigo. Tendrías que llevarlo siempre encima. Sí, mami. ¿Y a dónde fuiste? A dar una vuelta por aquí cerca. Bien. Otra de las cosas, evidentemente, dicción, articulación, expresión. El verso hay que saber que hay pausas lógicas y psicológicas. Pausas lógicas es lo que marca el ritmo del poema, y psicológicas pues es la intención, o sea, es la intención. Y luego hay que trabajar sobre vocales, o sea, hay que trabajar sobre la precisión de las consonantes, pero luego las consonantes pueden retrasar. Si marcas mucho, y enfatizarlas, a no ser que sea el personaje, retrasa, ¿no? Entonces, bueno, control de lengua, todo esto lo sabemos. En doblaje y cine, importantísimo todo el cuidado de las consonantes fricativas ante los micrófonos, porque como no tengas control, te pueden echar, neutralizar acentos o todo lo contrario. Bien, estos parámetros de intensidad, velocidad y altura tonal, he encontrado unos estudios que es interesante sobre la credibilidad, ¿no? Relacionado con parámetros vocales. Es una tesis doctoral de Soto,
que se basa en unos modelos teóricos, que es el modelo acústico de credibilidad del MAC, la expresión fonestética, bueno, lo leéis ahí, ¿no? Entonces, presentan la definición de credibilidad creada por 12 variables y sus antagonistas. O sea, entre agradabilidad, pues será lo contrario, ¿no? Y la gente va a escuchar y va a ver, y va a ir diciendo por esto qué es lo que le resulta. Y al final se dan unos parámetros que van unidos a lo que es una voz creíble. Entonces, ¿qué nos importa a nosotras? Pues bien, el formato de audio, las voces masculinas graves obtenían mayores índices de credibilidad que las femeninas y dentro de estas las agudas menos. O sea, que lo que es una radio, voz grave de hombre, gana frente a las femeninas y las femeninas, la más aguda, pierde credibilidad. En formato audiovisual, que ya estamos viendo que el oyente comprueba, las voces muy extremas, tanto las graves y las agudas, pierden credibilidad y ganan las frecuencias medias. El ritmo, sin embargo, tanto en audiovisual como en audio, debe ser rápido. Debe ser rápido, estamos hablando siempre que no es el teatro, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, la lentitud podía unirse a la inteligencia, pero perdían otros parámetros. La conclusión de credibilidad, para nosotros un entrenamiento del tono de voz en cine, televisión y doblaje, pues las mujeres van a ir a un tono, tienen que bajar el tono y el ritmo tiene que ser, no es que sea muy rápido, pero muy rápido tiene que ser para doblaje, para luego, a partir de ahí, ir recolocando. La versatilidad y flexibilidad, todo lo que decíamos, la resistencia, por supuesto, trabajar con la voz cantada, con el piano, es fundamental, es fundamental. Variaciones de intención comunicativo, con esto vamos a conseguir, por ejemplo, ¿qué se llaman las esferas? Las esferas es un mismo texto que se lo digo a Dios, me lo digo a mí misma, ese mismo texto, se lo digo a la persona que amo, se lo digo a distintas personas. Entonces, ahí ya hay unas variaciones de todo y simplemente es el cambio de la intención comunicativa. Los recursos expresivos, agudizar, todo esto lo sabemos, disociación de movimientos y cadencias de habla, que puede pasarte en que te hagan ir muy lento, pero hablando muy rápido. De todo esto, el grito siempre se tiene que trabajar y luego, importantísimo, el calentamiento que tiene que tener antes de la función, durante y después. Por ejemplo, para el espacio escénico es fundamental para hacer todos los reajustes de la voz, que eso se haría en los ensayos. Pero ya una vez que ya tienes la función, ya tienes tu función, hay que trabajar primero una correcta coaptación de las cuerdas para luego meterte en la del personaje, ingesta de líquidos, todo este tipo de cosas antes de la función. Limpieza nasal, es importante tener humidificador en los camerinos. Relajación, aprender a relajarte y meterlo en distintos momentos. Durante la función siempre es muy fácil encontrar un momento para beber un poquito de agua. O como personaje, o igual te toca salir, si tienes un monólogo, pues muchas veces si tienes problemas se puede plantear desde dirección que en ese momento el personaje bebe algo. Y después es muy importante volver a la voz de la actriz, que puede ser de manera pasiva, con silencio, 5 minutos, mientras te duchas o lo que sea, o más activa, escalas ascendentes, descendentes, ejercicios de tracto vocal semicluido, etcétera, etcétera. Y sobre todo evitar luego ir a sitios... Teresa, perdóname que te corté. Sí, ya estoy, ¿ves? Bibliografía con plom, vale. El texto dramático es una herramienta estupenda y transferible para la rehabilitación logopédica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a hablar de la voz alaringea. Nos va a hablar las logopedas Amelia Martín y Lidia de la Fuente, que creo que en este momento solo está Amelia Martín. Y bueno, Amelia es logopeda del Departamento Clínico de Atos Medical, está especializada en pacientes laringectomizados, tiene el máster en neurologopedia, es experta en terapia orofacial y miofuncional y es vocal del Colegio Profesional de Logopedas de esta comunidad autónoma. Bienvenida, Amelia. Gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Se te oye perfecto y se ve perfecto también. Y solo decir, yo soy la que voy a presentar esta primera parte, que va a ser un poquito teórica, pero muy breve. Y luego vamos a presentar un vídeo que es donde estará mi compañera Lidia, que nos lo está escuchando,
Perfecto, pues si quieres Sí. la presento también. No Lidia te de la preocupes. Fuente es también logopeda en Atos Medical, es especializada en neurorehabilitación y en pacientes laringectomizados. Vale, de acuerdo. Pues bueno, empezamos, si os parece, porque si os habéis dado cuenta, durante toda la mañana gran parte del protagonismo se lo ha llevado, mucha parte, no toda, porque estamos viendo que todo es importante, pero mucha parte del protagonismo se lo ha llevado la laringe, cómo cuidar esa laringe, cómo cuidar todos nuestros órganos, pero fundamentalmente en muchos casos hemos visto que hay que intervenir, que hay que cuidarla, y entonces, ¿qué pasa cuando una persona sufre o ha tenido una laringectomía total? Es decir, ya no disponemos de ese órgano fonador para hablar. Vamos a ver qué alternativas tiene, cuáles son, las vamos a ver muy brevemente, de manera muy esquemática, no queremos meternos en profundidad a explicar cómo se consiguen esas técnicas ni cómo no, porque creo que nos llevaría mucho más tiempo del que disponemos, y porque además desde el colegio habíamos pensado pues que sean estas mujeres sin laringe, que han sufrido una laringectomía total, las que alcen su voz y nos cuenten cómo ha repercutido en su vida el hecho de tener que buscar esa nueva voz, conseguir una nueva manera de hablar. Bueno, así es como nuestra anatomía, como la que estamos jugando en todos estos casos que hemos visto hasta ahora. Después de una laringectomía total, esa laringe ya no existe, con lo cual la vía respiratoria acaba en la tráquea, que por seguridad ya no puede quedar abierta hacia faringe y hacia la boca, porque entonces sería incompatible con la vida. En cuanto bebiéramos, bueno, incluso simplemente con la saliva, con la bebida, la comida, hace que la tráquea tenga que ser abocada hacia el estómago respiratorio en el cuello, con lo cual vía digestiva y vía respiratoria quedan separadas. Y esto va a tener unas complicaciones a nivel respiratorio, a nivel digestivo, a nivel, por supuesto, del olfato, porque no podemos inspirar a través de la nariz, y por supuesto el que hoy nos trae aquí, que es a nivel de comunicación. Ya no podemos hablar de la manera que hacíamos antes, no podemos emitir esa voz de la manera que lo hacíamos hasta ahora. ¿Qué alternativas tenemos para comunicarnos, para producir esa voz? ¿Qué técnicas hay? Perdonad. Antes de ver estas técnicas, vamos a ver brevemente lo que hemos visto con Filipa. Es ¿qué necesito para producir esa voz? Vamos a revisarlo. Necesitamos aire, que ese aire vibre, y unos articuladores y resonadores que sean los que modulen ese aire vibrante para que puedan salir los sonidos del habla. En nuestro caso, pues el aire viene de los pulmones, la vibración la conseguimos a través de los pliegues vocales, las cuerdas vocales, y los articuladores y resonadores pues son los que están en faringe, cavidad oral y nasal. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando ya esta laringe desaparece? ¿Vale? Articuladores y resonadores siguen existiendo, no han desaparecido, pueden que sean alterados en caso de que por causa de algún tumor hayan tenido que también ser reseccionados, con una glosectomía, haya que haber tocado parte más superior de la faringe, etcétera. Pero en general vamos a contar con que articuladores y resonadores están. La vibración ya no la puede dar los pliegues vocales, ya no se produce en la laringe, y el aire ya no puede provenir de los pulmones, puesto que la vía aérea acaba en la tráquea y en el estómago respiratorio. ¿Vale? ¿Qué alternativas? Ahora sí, ¿qué alternativas tenemos entonces para producir voz? Bueno, pues tenemos la voz erigmofónica, la voz traqueosofágica y voz con laringófono. Cada una tendrá su complejidad mayor o menor y unas ventajas y unas consecuencias. Ninguna de las tres es incompatible con otra. Es decir, una persona puede utilizar las tres voces, puede utilizar una o utilizar dos de ellas. No son incompatibles para nada entre ellas. No impide que si yo estoy utilizando la voz traqueosofágica no pueda utilizar voz erigmofónica o usar el laringófono. Lo que sí, desde el punto de vista de logopedia, lo que tenemos que ser muy cuidadosos con la manera que le enseñamos estas técnicas, porque no son incompatibles entre ellas, pero sí que es verdad, sobre todo en la gestión del aire,
a veces son opuestas. Lo que tengo que hacer para utilizar el aire en la voz erimofónica a lo mejor es justo lo contrario de lo que tengo que hacer para utilizar una voz traqueosofágica o una voz con laringófona. Rápidamente revisando las tres, porque insisto que lo que quiero es que veamos el vídeo donde sean estas personas que nos cuenten. Ay, perdona, vale. En la voz erimofónica, ¿de dónde traemos el aire? ¿De dónde cogemos el aire? Bueno, pues el aire que utilizamos es el aire inyectado desde la boca, a través de la boca, hacia el esófago. Y la vibración, ¿quién nos la provee? Pues va a ser esa misma mucosa del esófago, la de cuando expulsemos el aire, pueda salir vibrando hacia la boca, hacia esos órganos articuladores y resonadores que producirán el habla. La ventaja que tiene esta técnica es que para la persona es la que le da mayor independencia, no necesita ningún otro dispositivo, ¿vale? Es yo con mi voz, con mi cuerpo puedo realizar este tipo de voz. Sin embargo, por contra, es verdad que de las tres técnicas es la más compleja. Muchas personas incluso no siempre logran no la consiguen, no logran conseguir una técnica adecuada y aún así tiene un mayor tiempo de adquisición, ¿vale? La emisión del habla va a ser más corta porque el aire del que disponemos no es lo mismo el aire pulmonar, la capacidad pulmonar es mucho más amplia que la que yo puedo conseguir inyectando aire en la cavidad del esófago, es muchísimo más pequeñita. Por otra parte, tenemos la voz traqueosofágica. Aquí es necesario que o bien en la operación de la laringectomía total, en el momento que se realiza la operación, o bien en un momento posterior, que se llama punción secundaria, a la persona se le coloque una prótesis de voz en la pared traqueosofágica. Que no es más, esta prótesis no va a ser más que una válvula que permite el paso del aire de tráquea atravesando la válvula hacia el esófago, pero impide que pase alimento, que pase líquido o saliva del esófago a la tráquea y de ahí a los pulmones. En este caso, el aire que necesitamos, ¿de dónde lo obtenemos? Bueno, pues aquí el aire es el pulmonar, es el mismo que utilizaríamos en una voz laringea normal. La vibración va a ser también la que provea la mucosa del esófago cuando el aire atraviesa esa pared del esófago. Esta técnica lo que va a requerir es que necesitar son recambios de esa prótesis. Esa prótesis no es definitiva. Los recambios se hacen en consulta de otorrino, no hace falta volver a pasar por quirófano, pero sí que hay que estar pendientes de cuándo tiene que cambiarse. Tiene también un mantenimiento diario, la persona tiene que limpiarla para que ese paso del aire de tráquea a esófago no quede obstruido y pueda hablar con facilidad. Nosotros siempre decimos a las personas que llevan prótesis que es como al final que lo consideren como el hecho de lavarse los dientes. Pues aquí hay que limpiar la prótesis para asegurar que no haya obstrucción y que en la parte esofágica no se haya quedado ningún resto de alimento que pueda producir ese taponamiento del aire, ¿vale? Luego, además, lo que sí queremos valorar a priori es que la persona cumpla con unas condiciones tanto clínicas, es decir, que los tejidos estén en condiciones óptimas. Hay personas que han recibido una operación muy compleja, muy compleja, a lo mejor con reconstrucción de esófago. Bueno, pues ahí es verdad que muchas veces una prótesis pues no es la opción más adecuada. Y luego también lo que indicamos y buscamos es que la persona o su entorno sean independientes para hacer ese mantenimiento de la prótesis. Una vez que esto se cumple, pues es verdad que como técnica requiere un menor tiempo de adquisición. Al utilizar el aire de los pulmones es más natural, es más fisiológicamente parecida a lo que realizábamos cuando todavía teníamos la laringe. El habla va a ser más fluida y la proyección de palabras por cada expulsión de aire va a ser mucho mayor porque de nuevo estamos hablando de una capacidad de aire con los pulmones.
En la voz con laringófono, aquí el aire va a ser simplemente el que esté en la cavidad oral y en la faringe. No hay que inyectar aire ni vamos a utilizar, por supuesto, el aire de los pulmones. Y la vibración lo va a dar la membrana del laringófono. Es una técnica que muchas veces... Perdonad. Una técnica que es como a veces el último recurso para aquella persona que no ha conseguido la voz erigmofónica y que no son candidatos a la prótesis, pues por cualquiera de las circunstancias que os hemos comentado. Sin embargo, el resultante de esta voz, pues imagino que alguna lo habéis escuchado, si no la vamos a escuchar ahora en el vídeo, es un habla monótono, no tiene mucha vibración, por lo tanto, lo que decimos siempre parece al oído que es un habla, y lo es un habla mucho más como robótica, y por eso a veces genera rechazo, no solo en la persona que lo va a usar, sino a veces también en los familiares, que son los primeros que te dicen, no, eso no, que suena muy raro. Ahora, también digo, una vez que la persona ha agotado las otras técnicas y ve que es su única solución, tenemos casos de personas que están muy agradecidas a tener un medio de comunicación como es el laringófono. Otro tema que hay que tener y que es el que como logopeda nosotros tenemos que controlar muy bien y enseñarles muy bien es a manejar qué volumen necesita y qué tono necesita con el laringófono. No es lo mismo tener un tejido más grueso que un tejido más duro, menos duro, ¿vale? Entonces hay que adecuar ese laringófono para que pueda utilizarse con mayor eficiencia. ¿Vale? ¿Qué nos piden estas personas, sea la técnica que sea, y lo vamos a escuchar en el vídeo? Nos pide, a ser posible, hablar en entornos sin ruidos, que les demos tiempo, que no les pisemos sus frases y sobre todo, ahora hemos estado hablando, Nuria ha estado hablando del tema de las mascarillas. Aquí, en las 3 técnicas, la articulación es fundamental, es un complemento, yo diría que si normalmente es enorme en un habla con laringe, un habla sin laringe, la articulación y la expresión facial es fundamental para que nos dé a lo mejor el 50% de la información de lo que está hablando esta persona. Entonces siempre nos piden que les miremos a la cara para que ellos puedan expresar mejor y nosotros podamos comprender mejor lo que están diciendo. Vamos a conocer ahora ya, sin más, a Teresa, a Isabel y a Maricruz. Cada una tiene una técnica de voz distinta. Vais a ver cuáles más o menos las vais a ir conociendo. La entrevista se la hace mi compañera Lidia de la Fuente, logopeda también en el departamento clínico de datos conmigo, como nos ha presentado Virginia. Y vamos a ver este vídeo, que espero que lo escuchéis bastante bien, y ellas mismas van a ser las que nos cuenten. ¿Cómo te afectó? A ver. ¿Cómo te... Voy a subirle. Cuando te dijeron, mira, vamos a hacerte una laringectomía total y conlleva que te vamos a quitar la laringe. Pues yo, en ese momento, solo pensaba quitar el cáncer de encima. No pensé en la voz ni ningún tipo de secuelas. ¿Te lo explicaron bien? ¿Consideras que te lo explicaron bien? No. ¿En qué consistía la operación y qué cambios iba a haber en tu vida? Explicar, pero lo mínimo. Había un poquito. Y en tu caso, Isabel, ¿cómo te afectó cuando te dijeron, mira, tienes un cáncer de laringe? De mi caso, yo estaba trabajando de supervisora de una cadena de cafeterías y mi hijo estaba cursando estudios mayores. Entonces en mi caso fue terrible, no solo ya por mi enfermedad, sino por saber qué iba a hacer de mi hijo si me sucedía algo, porque me operaron con muchísima urgencia y bueno, la impresión de quedarme sin voz, no poder seguir trabajando, no poder seguir haciendo mi vida, para mí fue absolutamente terrible. Sí es cierto que en mi caso tuve toda la información del mundo. No tuve ningún tipo de problema, enseguida me dijeron que con la prótesis iba a hablar enseguida, que si me recuperaba bien podía intentar volver a trabajar. Yo en ese aspecto me sentí apoyada completamente al 100% por mi doctora. Muy bien, perfecto.
Y en tu caso, Teresa, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado tu vida porque tú usas la voz esofágica? ¿Cómo ha cambiado? Sé que estás en proceso de aprendizaje, vas a Armarel y haces sesiones de logopedia, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poco. Bueno, pues yo cuando conocí Armarel fue muy bueno para mí. Ahí fue donde empecé a hablar. Bueno, a hacer las inyecciones. Sí. Luego fui a una clínica privada. ¿Y qué tal? En Santander. Muy bien. Bien. Sí. A partir de ahí ya empecé a cambiar mi cabeza y a pensar que hay que tirar para. Muy bien. ¿Cómo te sientes con la voz esofágica? Mucho mejor, pero me queda mucho que practicar. Tienes muy buena voz esofágica. Pero tengo que ir despacio. Bueno, poco a poco el ritmo, pero vamos, fenomenal, se te entiende perfectamente, Teresa. Gracias. No. Isabel, ¿y tú? Porque el trabajo con la prótesis, o sea, y la voz es distinto, ¿no? Es más fácil. Es más fácil, lleva menos trabajo. Sí es cierto que yo he trabajado mucho para conseguir modular y un buen... Pero bueno, en mi caso es mucho más fácil que en el caso de Teresa. A ver, yo al principio me sentía muy mal. No me gustaba la voz. ¿No te gustaba la voz? Me sentía extraña, no parecía yo misma. Hacía mi trabajo y la gente te oía hablar, se giraba y miraba. Pero bueno, hoy por hoy, sobre todo que estoy viva y lo segundo que me puedo comunicar. Entonces, ya ha pasado, para mí he normalizado mi vida completamente. Y luego, pregunta que os hago a las dos. ¿Qué pedís o qué necesitáis de vuestro interlocutor para sentiros cómodas y que sea una conversación, mantener una conversación fluida? Pues, en mi caso, que sepa que yo tengo que hablar muy despacio y con un tono bajito. Entonces, el que te escuche tiene que darme tiempo para yo hablar. Claro. ¿Y en tu caso, Isabel, qué pides o qué necesitas? Bueno, principalmente que presten atención. También como dice Teresa, que no podemos elevar la voz, entonces que no tengan un tono de voz muy alto, que respeten nuestros tiempos y que no pisen las conversaciones cuando estamos hablando, que es algo que ocurre con mucha frecuencia. Sí, ¿verdad? Mucho. ¿Os dejan terminar las frases? ¿Os las terminan? A veces las terminan con nosotros. Sí. Incluso familiares. Sí. Más cercanos. Terminan entre ellos. No. Y bueno, pues si uno se emociona, no puedes hablar, no puedes levantar la voz, expresar según qué emociones. Es bastante complicado, pero por lo demás bien. Daríais, ya como última pregunta, como mujeres, que no es un cáncer muy habitual en las mujeres, ¿no? Es más frecuente en hombres que mujeres. Como mujeres que habéis sufrido cáncer de laringe, a aquellas que se les diagnostica un cáncer de laringe, ¿qué consejo? ¿Daríais algún consejo? ¿Tendríais algún consejo para...? Yo quedo en contacto con alguna asociación y que tenga contacto con personas de la cáncer de laringe. Es muy importante. Sí, es muy importante, sí, señor. Perfecto. ¿Y tú, Isabel? ¿Tendrías Pues yo, más o menos igual que Teresa, que buscaran ayuda en alguna asociación
muchísimas gracias por estar aquí en el colegio, por ofrecernos un poco vuestra visión y vuestras vivencias. Maricruz, ¿cómo ha cambiado en tu vida el uso del laringófono? Cuéntame, ¿cómo? ¿De qué manera? Sí. Sí. ¿En qué sentido? Ya. Bueno, pues esto era lo que queríamos que vierais, que conocierais a las personas también, sobre todo a las mujeres, que como han dicho es un cáncer poco habitual en las mujeres, la mayoría de personas con la laringectomía son hombres, y queríamos también escucharles su voz, su nueva voz. Espero que hayáis podido percibir la satisfacción que tienen cada una con volver a poder compartir su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Amelia, y gracias, Lidia, también. Gracias. Bueno, nos hemos quedado un poco sin tiempo, entonces, bueno, os escribí por el chat si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer por ahí. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos toda esta mañana, y muchas gracias a todas las ponentes, que han sido unas ponentes maravillosas. No sé si alguna compañera del colegio quiere decir algo. Sí, yo quería agradeceros a todas la participación. ¿Me oís? Sí. Te oímos, pero no te vemos. Espera, a ver. Ahora sí. Ya está. Que me había puesto trampas a mí misma. Bueno, pues esto, agradeceros a todas vuestra participación, deciros que me ha encantado, que me hubiera gustado que hubiera durado cada una de las ponencias muchísimo más tiempo, porque ha sido como quedarnos con la miel en los labios, ¿no? Pero que esto lo que sí que sirve es para mostrar cómo vamos avanzando y cómo se va trabajando desde distintos enfoques y afrontando distintas casuísticas. Especialmente voy a agradecer a Teresa, a Maribel y a Maricruz este gran esfuerzo que han hecho, y a quedarme
con esa idea que ellas han dicho, ¿no? La importancia de encontrar mujeres en el camino para sentirse que pueden compartir, que pueden comunicar. Pues esto es lo que hemos hecho nosotros. Nos hemos encontrado muchas mujeres y un hombre y hemos compartido camino y conocimiento. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.